¿Qué tal, amigas y amigos? Gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy, Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Encantadísimo siempre de visitarte. Es muy interesante poder tenerlo aquí y sobre todo evaluar el tema central de los venezolanos el día de hoy, la economía. Si vemos en una pirámide de tematización, la economía sigue siendo hoy lo más importante. Ha habido proyecciones de incluso de instituciones de Estados Unidos, de Bank of America, que hablaban de un crecimiento leve, pero que de alguna manera el sector privado lo veía con mucho optimismo. El presidente de la República también ha dicho, Venezuela avanza en materia económica. Sin embargo, usted ha dicho que el crecimiento va a ser más tímido de lo que se esperaba. ¿Cuáles son los argumentos? Sí, a ver, lo importante siempre es entender que Venezuela viene de un proceso de crisis muy severa que había pulverizado cerca del 75% de la producción, lo que llamamos los economistas del Producto Interno Bruto, que es la capacidad, todo lo que se produce en Venezuela se cayó por esa crisis. Y lo que hemos visto es como que el avión endereza la nariz y comienza de alguna manera a crecer, pero obviamente un crecimiento moderado sobre una base más pequeña. Ese crecimiento, este año nosotros lo habíamos estimado en alrededor del 12%. Cuando arrancamos el año, habíamos esperado que el crecimiento fuera alrededor de 12%. Hoy hemos hecho algunos reajustes en las proyecciones, porque tampoco son dramáticos. Estamos esperando un crecimiento de 8% en vez de 12%. Bank of America hablaba del 10%, ¿no? Sí, las proyecciones van a estar en el entorno del 10%, 8, 10, en promedio. 12%, o sea, por ahí, en ese marco están la mayoría de las proyecciones. Sin embargo, ¿por qué nosotros hemos retrocedido un poco la proyección, que sigue siendo positiva y sigue siendo de crecimiento? Pero ¿por qué se desacelera un poco con respecto a lo que estábamos esperando? Uno, porque los supuestos con los que nosotros hicimos las proyecciones, algunos no se cumplieron. Por ejemplo, el primero importante es que nosotros pensamos que el crecimiento del precio del petróleo iba a continuar siendo importante luego de la guerra en Ucrania, que se iba a mantener muy arriba ese precio y que iba a generar cierto estímulo financiero a la economía venezolana. En verdad el precio subió con la guerra, pero primero ha regresado, o sea, ha habido una desaceleración de los precios en el mercado internacional, no sabemos por cuánto tiempo. Segundo tema es el que tú mencionaste. Cuando nosotros arrancamos el año, estábamos esperando que a lo largo del año 2022 se concretara la flexibilización en el sector petrolero, que se concretaran flexibilizaciones y licencias. Sí, que la OFAC otorgará las licencias que está solicitando actualmente Chevron. Por ejemplo. Esa quizás es la más importante. La más emblemática. La emblemática que está sobre la mesa. ¿Qué ha ocurrido? Ese proceso se ha demorado más de lo que al principio nosotros pensamos que podía ocurrir. Porque al final, Estados Unidos necesita petróleo, sí, y por lo tanto hay un estímulo para la negociación. Segundo, el mundo occidental cree que es importante que Venezuela rescate sus procesos productivos. Sí, por lo tanto, sentimos que Europa ha presionado a la búsqueda de algunos acuerdos. No se trata de la eliminación de las sanciones, se trata de la flexibilización por licencia de algunos procesos productivos que permitan colocar petróleo venezolano en el mundo. Pero bueno, lamentablemente las negociaciones se han demorado. Creo que en este momento vuelven otra vez a reactivarse y somos positivos sobre lo que puede ocurrir en los próximos 3 o 4 meses. Pero bueno, ya este año de alguna manera no lo vivió. Hay aspectos bien interesantes y es que para el sector privado se caen muchos estigmas en cuanto al gobierno y el gobierno está mirando de manera diferente al sector privado. Veíamos declaraciones del vicepresidente de FEDIndustria, quien recientemente señalaba que por unanimidad todos estaban de acuerdo en eliminar las sanciones. Desde el punto de vista práctico, hemos visto señales que se pueden interpretar como que el gobierno de Nicolás Maduro está negociando directamente con Estados Unidos. El canje de los presos pudiera ser una señal muy interesante en cuanto a esa relación directa entre el gobierno Maduro-Biden. ¿Cómo se interpreta esto desde el punto de vista político cuando la oposición era el interlocutor y que de alguna manera hoy está viéndose como fuera del escenario? Sí. Bueno, yo quisiera separar
la negociación de los presos políticos, de la negociación en México, o que espera regresar a México, en temas humanitarios y en temas petroleros, que es donde se concentra la primera parte de esa negociación para pasar luego a la negociación política. En la negociación, digamos, de México, para arrancar por ella, por la más importante en términos de infraestructura, de electricidad, de recursos de Venezuela en el exterior. De impacto social. De impacto social masivo, etc. Ahí la oposición juega, sin duda, un rol importantísimo. Estados Unidos participa, pero no es el player de negociación. ¿Por qué? Bueno, porque en realidad esto es un tema entre los venezolanos, donde Estados Unidos, ¿por qué participa? Participa porque Estados Unidos es quien tiene que ofrecer algo en el proceso. La flexibilización de las sanciones no la puede hacer la oposición, porque la oposición no es quien tiene las sanciones la tiene Estados Unidos. Por lo tanto, aunque Estados Unidos no es quien está negociando en México, Estados Unidos es el que puede decir sí o no, va a entregar ese proceso. Pero ahí la oposición juega y sigue jugando un rol muy importante. Solo que no es la oposición en términos de un actor o un solo partido, una institucionalidad. No, es la oposición colegiada en la plataforma unitaria donde están todos los opositores y en los grupos de negociación dirigidos por Gerardo Blay, pero con un montón de negociadores opositores que están participando en ese proceso. Y por cierto, están activos, aunque no sean tan públicos como en el pasado, lo cual por cierto es una buena noticia, porque las negociaciones son más exitosas cuando tú estás trabajando y luego presentas. Porque cuando la conviertes en un show mediático, lo más probable es que no avance. Ahora, la negociación de presos es una cosa completamente distinta. Los presos políticos no los negocia la oposición, porque Estados Unidos está negociando unos americanos que estaban presos y el gobierno venezolano negociando unos actores que estaban presos. Eso es entre gobiernos y por lo tanto es bilateral. Acerca del otro aspecto que le señalaba, los prejuicios que de alguna manera se caen, organizaciones como Consecomercio, Fedindustria, Fedecámaras, hoy en día de alguna manera están más enrutados en esa comunicación directa con el Ejecutivo y de alguna manera ese estigma del sector privado como el sector malvado se ha desconfigurado. ¿Piensa usted que esto es una señal positiva para la economía del país? Sin duda, yo creo que hay 4 grandes elementos de cambio, lo que nosotros llamamos la metamorfosis venezolana. El primero es básicamente una Venezuela que con respecto al año 2020 tiene un ingreso petrolero superior. No es todo el que pensabas que iba a haber, pero es sin duda mucho más alto que en el año 2020. Lo segundo es la política pública. En Venezuela no se cambió de gobierno, pero sí hay cambios fundamentales en el gobierno en términos de su política económica. Por ejemplo, esto es un gobierno que permite ahora las transacciones en moneda extranjera, está despenalizada, que permite la fijación de precios en el mercado sin estar... La eliminación del control de precios tuvo un impacto directo en todo lo que fue el desabastecimiento durante tantos años. Y luego ahí, en ese cambio también en el gobierno, está la deshostilización de la relación con el sector privado. O sea, el sector privado hoy no es visto ya por el gobierno como un enemigo fundamental, es visto como un actor que es indispensable para garantizar producción, empleo, abastecimiento. Y, a ver, tampoco es que te estoy diciendo que el gobierno es el mejor amigo, el panita del sector privado y que está haciendo grandes cosas para facilitar su proceso, pero ha sido mucho más abierto, deshostilizó la relación y está permitiendo que el sector privado pueda desarrollar mucho mejor su trabajo. Y yo creo que eso es una excelente noticia. En cuanto a la construcción de escenarios para el 2023, muchos economistas dicen que la opacidad por parte del Banco Central de Venezuela para manifestar cifras que den indicadores para hacer proyecciones económicas sigue siendo una de las principales limitantes que tiene el sector privado y esa convocatoria reiterativa que se ha hecho a los inversionistas locales y foráneos. ¿Cuál piensa usted debería ser el elemento más importante a nivel de proyecciones para el próximo año cuando la misma ley antibloqueo de alguna manera guarda un secreto en cuanto al presupuesto de la nación? ¿Cuál piensa usted debería ser las señales más importantes para el próximo año en materia económica? Sí, bueno, es difícil en efecto hacer proyecciones en un país donde las estadísticas están muy limitadas y yo me uno a la solicitud de la mayoría de los economistas y analistas de Venezuela de pedir
y casi exigir, porque además es un tema legal, al Banco Central de Venezuela la publicación frecuente, oportuna de datos. Pero bueno, más allá de este tema, nosotros tenemos dos variables que definen, por lo menos en mi opinión, los escenarios de Venezuela en el plano económico. La primera son las negociaciones internacionales. Una Venezuela que permite flexibilizar la operación petrolera es completamente distinta que la que nosotros tenemos hoy. O sea, si tú quieres ver un proceso de crecimiento significativo, si tú quieres ver unas áreas, regiones del país que pueden reactivar empleo y producción, si tú quieres ver recursos para poder atender el tema eléctrico, el tema de agua, el tema de salud, de verdad, no pidiendo limosnas, sino con recursos venezolanos que puedan resolver los problemas que afectan la vida cotidiana, es indispensable tener ese proceso de flexibilización. Si no lo tienes, eso es otro país. Y su proceso de crecimiento, sí, a lo mejor puedes tener crecimiento de 3, 5%, pero es un crecimiento alejadísimo a lo que era tu país en el año 2013. La segunda variable ya no tiene que ver con el mercado internacional, tiene que ver también con el gobierno venezolano. Y yo creo que eso es un tema, un reto al que tenemos que exigir cambios. El gobierno venezolano tiene en sus manos la posibilidad de flexibilizar legislativamente el país para incrementar la participación del sector privado en sectores hoy muy deprimidos de la economía venezolana. Por ejemplo, una flexibilización en la legislación que permita que el sector privado genere electricidad, produzca y distribuya electricidad, que produzca plantas desalinizadoras para resolver el problema de agua, que permita la participación privada incluso en esos sectores que se han llamado estratégicos. Claro, pero ¿qué es estratégico más que la gente tenga luz? ¿Qué puede ser más estratégico que la gente que está muerta de sed en el interior de Venezuela tenga agua? Lo estratégico es que tenga agua, no que lo controle el gobierno. Que tenga luz, no que la controle el gobierno. Por lo tanto, lo estratégico para el gobierno venezolano es flexibilizar los procesos legislativos que permitan la participación privada para generar infraestructura y también, ¿por qué no, petróleo? O sea, ¿por qué Venezuela tiene que tener limitaciones a la participación privada mayoritaria en algunos proyectos petroleros en el país? Esos son elementos absolutamente digamos, posibles de resolver y con un impacto muy positivo en la economía y en la vida de la población. Eso es lo que va a definir los escenarios de los próximos 2 o 3 años. Se nos está agotando el tiempo y hay dos temas bien interesantes que conversar. El impacto del gasto público que se va a tener el próximo año en víspera de un proceso electoral, cuál va a ser para los venezolanos. Y el otro es el tema del salario que percibe el venezolano, que cada vez se ve más minimizado con respecto al costo de la canasta básica. ¿Cómo armonizar esta distorsión económica que sigue haciendo que el venezolano con su trabajo no tenga acceso a sus bienes y servicios básicos? Sí, yo creo que, bueno, todo eso que tú has planteado está mezclado con un tema que es el rescate de los equilibrios económicos. Porque la razón por la que tú le puedes tener miedo a incrementar algo de gasto en un momento determinado es porque como la economía está desequilibrada, si tú gastas un poquito se te levanta el cuero por otro lado y te genera inflación y te genera devaluación, porque las variables están agarradas con alfileres. O sea, mantengo estable el tipo de cambio porque entonces asfixio el crédito, reduzco la liquidez, impido. Bueno, al final el país no puede vivir así permanentemente. Tú tienes que rescatar equilibrios, pero para eso tienes que rescatar confianza, tienes que rescatar ingresos, tienes que rescatar colocación de petróleo en el mercado internacional y eso regresa al mismo punto de la necesidad de negociar nuestra posibilidad de regresar al mundo petrolero y colocar productos en el mercado. Con respecto al salario, es lo mismo. Los salarios están así porque la economía está desequilibrada. Nosotros necesitamos rescatar el ingreso de la población, no solo por el tema social, que ya es importante, sino porque para poder rescatar nuestra economía es necesario que los consumidores tengan capacidad de compra, poder adquisitivo, y eso es un reto de los próximos años. Gracias por estar con nosotros en Entrevista a Venevisión. Luis Vicente León, presidente de Data Análisis. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes también. Hacemos una breve pausa y al regreso continuamos con más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.